Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me encanta que ustedes saluden. Quiero darle las gracias a Sorriesli por la invitación, porque además creo que para poder asistir les hice mover un par de veces el horario, entonces mil gracias por la paciencia para acomodar mi presentación. Como muchas veces ocurre en estas conferencias, el tema para el que fui invitado a hablar fue respecto de las... ¿Todo el mundo me oye bien? ¿Ahí? Perspectivas económicas con el ingreso de Colombia a la OCDE y frente al acuerdo de paz. Y yo, como normalmente ocurre en estos casos, me tomé la libertad de en realidad no hablarles de eso. Yo les voy a hablar de las perspectivas económicas, pero no creo que tenga un componente muy grande respecto. ¿Allí? ¿Sí? Es que yo siento que hay un eco. ¿Ya? Ok. Sí, es que después los aturdo y puede ser peor. El componente en realidad del ingreso de Colombia a la OCDE, no creo yo que en realidad sea un cambio en la coyuntura económica. Lo que nos da es el acceso a un club de mejores prácticas. Y en ese sentido, pues como normalmente ocurre cuando uno decide que ingresa a un club de mejores prácticas, lo que impone es una disciplina y un mensaje en el que el país ha decidido que quiere acogerse a esas prácticas. En la vida real, normalmente lo que le impide a uno acogerse a ese conjunto de prácticas no es nada distinto a que uno no está listo o uno no ha querido implementarlas, porque en la mayoría de los casos son prácticas dispendiosas. Y en ese sentido, pues lo que nos ofrece el ingreso a la OCDE en realidad es la concreción de un proceso en el que hemos venido durante las últimas, yo diría que 2 décadas, de modernización de la economía y en el que hemos venido acogiendo una serie de estándares que nos insertan un poco más en la economía global, y yo creo que el ingreso a la OCDE lo que es de alguna forma la formalización de ese acceso. En consecuencia, no estoy muy segura que la presentación tenga muchos elementos pertinentes a ese punto en particular, pero sí espero ofrecerles una idea de cuáles son las perspectivas económicas y qué es lo que está ocurriendo en la economía en general por estos días. Yo no sé si bueno, parece que sí se alcanza a ver bien. Estos días son particularmente importantes porque la economía colombiana ha sufrido quizás uno de los choques más fuertes que ha sufrido a lo largo de toda su historia. La caída del precio del petróleo y, como ya les mencionaré, de algunos otros productos que Colombia exporta, ha sido o ha generado el choque de términos de intercambio, así lo llamamos, y ya les contaré un poco más al respecto, más fuerte que hemos vivido por lo menos desde, diría yo, los 80, y en muchos aspectos quizás ha sido el choque más fuerte de la historia económica del país moderno. Eso es importante recalcarlo porque, como lo menciono en muchas de mis conferencias, es distinto analizar una economía que está exhibiendo síntomas de desaceleración y algunos otros elementos que podrían en primera instancia ser desalentadores, cuando uno ha entendido que es que acabamos de vivir el choque de términos e intercambios más fuerte que la economía ha vivido en su época reciente, a cuando lo hacemos en ausencia de esa realidad. Y en ese sentido, parte de lo que la presentación busca es contarles a ustedes cuáles son los choques que ha recibido la economía colombiana y cómo nos estamos ajustando a ellos. Contrario a lo que normalmente hago en una presentación, que es escribir cuáles son los temas de la agenda, resulta tan complejo explicar un poco las implicaciones entre todos los golpes que hemos recibido, porque lastimosamente el de términos de intercambio no ha sido el único, que yo me he tomado la libertad de ilustrar, más vale, la agenda de los temas de los que yo voy a hablar. ¿Qué fue lo que nos ocurrió? La economía sufrió un choque de términos de intercambio. Como ustedes son expertos en riesgo, pero no necesariamente todos tienen por qué acordarse de su clase de macro si es que pasaron por ella, los términos de intercambio son la relación que construimos los economistas sobre los precios de los productos que la economía exporta sobre el precio de los productos que la economía importa. Esa relación, en consecuencia, me da una
noción de la riqueza del país, porque en últimas lo que me da es una idea de, perdónenme la coloquialidad, qué tan caro vendo lo que vendo y qué tan caro compro lo que compro. En consecuencia, la expresión conjunta, que es los términos de intercambio, al aumentar me están indicando que con relación al resto del mundo el país se está enriqueciendo. Lastimosamente yo les voy a contar la historia de que cuando caen el país está de alguna forma empobreciendo. Esos términos de intercambio, como les digo, son una relación de precios. Esos precios no están determinados por ningún agente, es el mercado el que los está determinando y en consecuencia pues no son estrictamente ni predecibles ni manejables. Es decir, cuando alguien dice que se han caído los términos de intercambio, no estamos hablando de que alguien hizo algo malo. Sufrimos, y por eso, cuando tenemos estos movimientos, hablamos de un choque, porque es un choque externo a la economía. Ese choque de términos de intercambio, que en el caso colombiano fue una caída muy fuerte que inició en el tercer trimestre de 2014, ha tenido un impacto muy importante en todas las variables del balance externo de la economía. Y de eso les voy a hablar un poco. ¿Qué variables? Aquí yo puse una cantidad de letras que ustedes no tienen por qué adivinar, pero no tenía más espacio. Estas son las exportaciones de petróleo, de productos de petróleo y minería. Estas son el resto de las exportaciones. Estas son las importaciones y esta es la inversión extranjera directa. Al menos estas cuatro y algún otro par de cuentas del balance externo, con las cuales es que se calcula el déficit o superávit en cuenta corriente, se van a ver afectadas dramáticamente por este choque y por eso ese es el primer punto de entrada de los efectos que la economía va a recibir. Ese déficit en cuenta corriente a su vez va a tener un efecto sobre la tasa de cambio y ese efecto sobre la tasa de cambio va a tener a su vez un efecto sobre la inflación. Y hasta ahí ya veníamos en una historia de un ajuste bastante complejo por la magnitud del choque. Sin embargo, aparentemente no siendo ello suficiente, además la economía ha recibido un conjunto de choques climáticos, quizás los más intensos desde que tengamos registros históricos, que es desde 1979, y en consecuencia hemos tenido otro elemento afectando la senda de inflación. Y este, digamos, conjunto de choques son básicamente de los que les he venido a hablar. Vamos a arrancar por los términos de intercambio, entonces. Esta es la relación de precios de las que yo les hablaba. Esta relación de precios, si ustedes se olvidan por 2 segundos, aunque podría parecer más vale difícil, de esta caída, podrían ustedes imaginarse que veníamos en un ciclo bastante prolongado de ascenso de esos precios, de ese precio de los productos de exportación, en el caso colombiano y en el caso de varios de nuestros pares, las economías más grandes de Latinoamérica. Esos precios típicamente corresponden a productos básicos, que es el tipo de productos que normalmente producimos y exportamos las economías emergentes. Habrán excepciones, pero en la gran mayoría de los casos las economías emergentes nos caracterizamos porque producimos y exportamos productos básicos. ¿Qué tipo de productos, a qué se refieren las personas cuando hablan de productos básicos? Son productos que no tienen una gran cantidad de valor agregado para poder ser producidos y comercializados. Es distinto, por llevar al extremo, un microchip que tiene una gran cantidad de tecnología, de investigación, de desarrollo y mucha elaboración en su manufactura, es decir, hay una gran cantidad de valor agregado en su producción, que, sin demeritarlo, un banano, que no tiene mucho valor agregado porque en realidad pues cogemos el banano y normalmente en el mejor de los casos nos comemos el banano pelado, pero no tiene mucho valor agregado en su producción. Los productos básicos normalmente entonces corresponden a a recursos naturales, algunos de ellos renovables, el banano es renovable, podemos sembrar más bananos, y algunos de ellos no renovables, como es el caso de todos los minerales, petróleo, en el caso colombiano, minerales, en el caso del resto de Latinoamérica, cobre, plata, por ejemplo, en el caso de Perú y Chile de forma muy importante. En el caso de Brasil, por ejemplo, ellos son más productores de otro tipo de productos básicos como soya. Y en ese sentido, pues cuando vamos viendo qué le ha pasado al índice de estos términos de intercambio para cada economía, pues estamos viendo canastas diferentes de productos. Lo cierto es que esos precios habían venido creciendo aceleradamente, fundamentalmente jalanados por la aceleración económica de un país emergente,
China, que había generado una gran cantidad de tracción para el resto de las economías, precisamente en ausencia de la fuerza de crecimiento de las economías desarrolladas que vienen todavía, luchando para recuperarse después de la crisis financiera de finales de 2008, ¿ok? Y veníamos en consecuencia en una fase ascendente, razón por la cual este mundo, que es un mundo de ciclos, los precios típicamente se comportan de forma cíclica, suben y bajan, pues se esperaba que tuvieran una desaceleración. Lo que pasa es que la desaceleración que estábamos esperando que se tuviera, pues no es la que ustedes están viendo en esta gráfica. La desaceleración que se esperaban que tuviera era una desaceleración con respecto a niveles muy altos que se habían alcanzado alrededor de 2011, pero que en el caso colombiano pues ha sido realmente dramática. La caída aquí sí está muy marcada por el precio del petróleo. Hay otros productos básicos que también han caído de precio. El carbón venía cayendo de precio incluso antes de que tuvimos esta caída tan dramática del precio del petróleo, y algunos otros productos de exportación de la canasta colombiana también cayeron, pero el petróleo cayó dramáticamente. Y esa caída tan dramática es lo que ustedes pueden ver aquí, y espero que para todos sea evidente que eso nos separa muy radicalmente de lo que le ocurrió a Chile, México, Perú y particularmente a Brasil, porque si ustedes siguen también esa lineecita naranja se darán cuenta que no fue que en el caso de Brasil realmente todo este ruido que ha habido sobre su inestabilidad macro no viene de un choque profundo en términos de intercambio como sí ha sido el caso colombiano. Ahora bien, ¿cuál es el primer resultado de un choque en términos de intercambio? Recuerdan que yo tenía unas burbujitas con un montón de letricas. ¿Qué comprende la balanza externa? La balanza externa comprende la exportación de bienes y servicios, la renta de los factores. Entonces, la exportación de bienes y servicios, esa es fácil. Estamos sumando todo lo que exportamos, restamos todo lo que importamos. Pero luego viene la renta de los factores, que es una cosa en la que normalmente las personas no piensan, porque las personas piensan sobre todo en la balanza comercial, o sea, en la exportación de bienes y servicios. Pero el balance externo tiene más componentes. En particular, tiene el componente en el cual en Colombia tenemos que remunerar todos los factores externos que trabajan en Colombia. El capital humano y el capital físico. En consecuencia, cuando viene una inversión extranjera y invierte en un proyecto productivo en Colombia, ¿a quién le tenemos que girar los dividendos? Al exterior, ¿vale? El petróleo tenía una gran cantidad de inversión extranjera. En consecuencia, cuando cae el precio del petróleo, ¿qué le pasa a las utilidades de las empresas petroleras o de servicios petroleros? Caen, y en consecuencia tengo que girarle menos dividendos al exterior. Entonces, esa renta de los factores, en la cual la gente no piensa mucho cuando está pensando en ese balance externo, porque estamos acostumbrados a estar enfocados sobre todo al balance comercial, va a ser muy relevante en cómo nos vamos a ajustar en todas estas cuentas, ¿ok? También lo va a hacer la inversión extranjera directa, porque si el petróleo tenía una gran cantidad de inversión extranjera, pues entonces esta también se va a ver afectada con un cambio en los precios relativos de este bien. En consecuencia, lo que nosotros primero estábamos esperando, pues era una ampliación muy fuerte de ese... perdónenme, se me olvidó un tercer elemento que por lo menos es fundamental mencionar, en particular en esta región del país. Después de la renta de los factores está otra renta que no se llama de los factores porque no es una contraprestación a ningún servicio. Muy relevante para esta zona del país, que son las remesas. Entonces, los tres renglones que yo tengo que sumar para ver cuál es el balance externo del país son balance de exportaciones de bienes y servicios, que es lo que llamamos el balance comercial, la renta de los factores, donde estoy restando las cosas que tengo que pagar y sumando lo que me pagan a mí, por ejemplo, a las inversiones que tenemos en Latinoamérica, las empresas colombianas, etcétera. Y finalmente las remesas, donde estoy sumando las remesas que nos envían desde el exterior y tengo que restar si hubiesen remesas que Colombia le está girando al resto del mundo. ¿Listo? El primer golpe se da sobre las exportaciones, porque se están cayendo el precio de las cosas que yo exporto. Al caerse las exportaciones, pues ese es un ingreso en ese balance externo que se descuelga muy profundamente, y el primer impacto entonces es precisamente este aumento tan fuerte en el déficit en cuenta corriente. Aquí se los estoy mostrando en millones de dólares. Esa es la primera
digamos, ese es el efecto natural o de libre de texto de un choque de términos de intercambio, y en el caso colombiano, como el choque fue tan fuerte, pues en efecto, la forma en la que se amplió ese déficit en cuenta corriente también fue bastante marcada. Ahora, ese que es el efecto que nosotros llamamos de cantidades, tiene que venir acompañado de un efecto en precios. En el momento en que de alguna forma lo que estoy diciendo es que el balance externo, donde yo cuento los recursos que salen y los limpio los recursos que entran, eso se disminuyó profundamente por esa caída tan fuerte en las exportaciones, pues es también cierto que las divisas a las que tiene acceso la economía se disminuyeron y en consecuencia la oferta de esas divisas cayó. Y si la oferta cae, algo tiene que ajustarse ante la misma demanda, pues tiene que subir su precio. Entonces, la primera reacción que vemos después de ese ajuste en cantidades es un ajuste en la tasa de cambio, precisamente porque se está haciendo el ajuste en precios, que es absolutamente concomitante a la ampliación en ese déficit en cuenta corriente. Es por eso que hablamos muchas veces que el tipo de cambio está haciendo el ajuste necesario. Es decir, lo que estamos viendo en la devaluación del tipo de cambio no es ni malo, ni sorprendente, ni evitable, porque es, digamos que los precios y las cantidades tienen que ir juntos por el mundo. Entonces, si íbamos a tener ese efecto en las cantidades, que a su vez fue efecto de un cambio en los precios relativos, precisamente por lo que les cuento de los términos de intercambio, necesariamente tienen que venir acompañado con un ajuste en el tipo de cambio. Ahora bien, Colombia tiene un régimen de inflación objetivo, así se llama la forma en la que el Banco Central conduce, organiza su política monetaria, su estrategia de política monetaria con flotación cambiaria. Para que nosotros podamos concentrarnos en controlar la inflación a través de la tasa de interés, tenemos que dejar que el tipo de cambio flote, porque la tasa de interés y el tipo de cambio son como dos caras de una misma moneda y no puedo controlar las dos cosas al mismo tiempo. En consecuencia, cuando el tipo de cambio empieza a hacer este ajuste en un régimen de flotación cambiaria, lo que el banco hace es dejar que se dé esa devaluación. Muchas personas pueden resultar ganadoras en esa ecuación, pero como normalmente pasa, si muchas personas pueden resultar ganadoras en esa ecuación, pues muchas personas pueden resultar perdedoras en esa ecuación. Y puede haber además una sensación de que hemos perdido capacidad de hacer cosas que antes hacíamos porque veníamos acostumbrados ya a más o menos 10 años en que la tasa de cambio venía bajando y entonces apuesto que todos los presentes habían comprado más computadores, más relojes importados. En el caso de las señoras, además, comprábamos cada vez más productos raros hechos de caviar, de cosas raras, etcétera, porque era más barato. Sin embargo, ese aumento en la tasa de cambio, a pesar de que ustedes se sientan a veces un poco afectados por él, es fundamental para ajustar los desajustes que se dan en la economía. Porque esto que yo les mostré aquí, esto es un desajuste. Ese desbalance externo, el hecho de que el déficit en cuenta corriente sea más alto, lo que nos dice es que la economía colombiana está más endeudada con el resto del mundo. El déficit en cuenta corriente es una manera en la que nosotros miramos nuestra posición contra el resto del mundo. Si nuestros ingresos son mayores a nuestros gastos versus el resto del mundo, entonces tenemos un superávit. Si nuestra producción es menor que lo que estamos gastando, entonces tenemos un déficit. Y de la misma forma que ocurre en sus hogares o en sus empresas, cuando ustedes están gastando más de lo que producen, ¿qué los está financiando? La deuda, ¿sí? Al tener un déficit en cuenta corriente, lo que tenemos es una mayor posición deudora. Al tener un déficit, siempre es deudora. Al tener un mayor déficit, tenemos una posición deudora mayor que la que teníamos antes con el resto del mundo. El problema con las posiciones deudoras no es tenerlas. No hay nada de malo con tener deudas, espero que todo eso lo tengamos internalizado en este foro. El problema es que no paguemos. Y sobre todo el problema es el momento en que las entidades que están proveyendo la financiación, que en este caso es este imaginario que es el resto del mundo, puedan empezar a tener temores de que la economía colombiana no tenga la capacidad de pagar estas deudas. Entonces, si bien no hay mejor cliente para un otorgante de crédito que el que se endeuda y paga, a medida que el volumen de endeudamiento de este cliente va creciendo, empiezan a crecer los temores de que esté sobreendeudado. Y si está sobreendeudado, empieza a existir el riesgo de que deje de cumplir con sus obligaciones.